Actividad 7. Análisis de caso de negligencia médica. Los alumnos que presentan este caso son Alejandra Beltrán Castillo, Itzel Báez Armenta, Mariana Bule Parra, Elsa María Hernández López, Diego Zair Arellano Campos, Juan Pablo Gallo Figueroa y Javier Alan Torres Santoyo, para la materia Legislación en Salud. Iniciemos con los antecedentes médicos. El caso trata de un paciente femenino de 4 años, quien llega a la unidad de medicina familiar el día 20 de abril del 2018 por presentar fiebre, vómito y diarrea, en el cual se le diagnosticó dengue en primera instancia y después una probable infección de temporada. Ahora bien, en este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o CNDH, dirigió la recomendación 45/2020 al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, o IMSS, Zoe Alejandro Robledo Aburto, por la negligencia en que incurrió el personal de la Unidad de Medicina Familiar número 25, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que derivó en el fallecimiento de una persona menor de edad. El día 20 de abril del 2018, una niña de 4 años fue llevada a dicha Unidad de Medicina Familiar número 25, en donde, como ya se mencionó anteriormente en los antecedentes, presentó temperatura, vómito y diarrea. Tras valorarla, el personal de salud diagnosticó en un primer momento dengue y posteriormente una simple infección de temporada, por lo cual se le suministraron medicamentos y se le dio el alta. 2 días después, al persistir las molestias, nuevamente ingresó a la unidad de medicina familiar y mientras esperaba recibir atención médica, sufrió convulsiones y falleció. La investigación realizada por la CNDH determinó que el personal de la Unidad Médica Familiar 25 incurrió en negligencia, ya que omitió una valoración médica completa y no refirió a la víctima al servicio de urgencias de la misma unidad médica, o en otra unidad médica que contara con tal servicio. Además, que tampoco ordenó la realización urgente de estudios de laboratorio para confirmar el diagnóstico de dengue y administrarle un tratamiento oportuno. Ante la violación a los derechos humanos, a la protección de la salud, a la vida, al acceso a la información en materia de salud, así como al interés superior de la niñez, la CNDH solicita al IMSS reparar integralmente el daño causado a los familiares de la víctima, incluyendo una compensación justa y suficiente, además de inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y brindarles atención psicológica y tanatológica. También se solicitó colaborar en el seguimiento de la queja y denuncia que por lo ocurrido se presente ante el órgano interno de control en el IMSS y la Fiscalía General de la República, respectivamente, además de impartir un curso de capacitación al personal de la Unidad de Medicina Familiar 25, el cual considere los principios relacionados con la protección de la salud y emitir una circular para garantizar que los expedientes clínicos de los pacientes sean integrados debidamente. Ahora, hablando de los artículos infringidos del Código Penal Federal, Libro segundo, Título 12, Responsabilidad Profesional, Capítulo 1, Disposiciones Generales, los artículos implicados son el 228 y 229, el cual, el artículo 228, dice que los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre ejercicio profesional. En su caso, primer punto, además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados según sean dolosos o culposos, se les aplicará suspensión de 1 mes o 2 años en el ejercicio de la profesión o definitiva en su caso de reincidencia. Y punto número 2. Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuando estos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos. El artículo 229, en materia A, respecto a la falta de cuidado, negación y práctica indebida del servicio médico, de acuerdo a lo siguiente: abandono, negación y práctica indebida del servicio médico. Ahora bien, en este caso, el cuerpo médico se deslindó de hacer los estudios necesarios ya teniendo una sospecha diagnóstica. De este modo, no hicieron lo necesario para descartarla y cambiaron el diagnóstico sin pruebas suficientes, causando así el fallecimiento de la paciente. Es la obligación del médico llevar una práctica adecuada de su servicio, en donde se debe asegurar un diagnóstico antes de recetar algún tratamiento, y proteger la integridad del paciente antes de que sea dado de alta,
especialmente sabiendo que una diferencia en el diagnóstico puede comprometer la vida del paciente. El otro artículo que se ve comprometido es el 328 del Código Penal Federal en el libro segundo, capítulo 4, Medicamentos, donde el médico o enfermera que suministra un medicamento evidentemente inapropiado para la salud del paciente se está viendo infringido, ya que es igualmente aplicado porque el tratamiento que se le dio a la paciente dio paso a la progresión de su enfermedad y su posterior fallecimiento. Ahora, analizando los impactos familiares, hay que considerar que probablemente los padres pasarán por una desesperación e impotencia al no poder entender lo que le sucedía a su hija, ya que a pesar de ir al médico, no pudieron resolver el padecimiento de ella. Debemos de considerar que los padres entrarán probablemente en un proceso de shock y posteriormente en uno de duelo ante la pérdida de su hija. Esto será un impacto mayor para ellos, ya que la pérdida de un joven menor de edad, ante un caso como el mencionado, no se ve como un acontecimiento común. La familia probablemente presentará una denuncia ante el médico, lo cual implica que el proceso sea duradero y doloroso para ellos. Ahora bien, respecto a los impactos sociales, se concluye que este aspecto es muy importante porque puede afectar otros aspectos como el psicológico, familiar y financiero de manera indirecta. Y también observamos que el centro de salud donde se atendió a la niña puede ser afectado directamente. Primero que nada, la familia puede sufrir de un señalamiento social, lo que haga que la gente voltee a ver el caso cuando la familia puede no querer que los estén señalando los medios. También, como parte del duelo, los padres pueden decaer en el ámbito laboral, lo cual pondría en riesgo su trabajo y su economía familiar. Por otra parte, se puede analizar que si dicho caso se hace sonado a través de los medios o las redes sociales, podría afectar a que la sociedad acuda a dicho centro médico y saturar los demás centros, y así no poder ayudar a todos de manera adecuada. Al analizar los impactos psicológicos, es muy probable que aquellas personas involucradas en este caso presenten secuelas psicológicas. Con los padres o la familia de la menor, es muy probable que puedan presentar trastornos de tipo depresivo, de estrés postraumático, de ansiedad por separación o alguno otro, además de una desconfianza ante el sistema de salud. También es muy probable que necesiten atención psicoterapéutica o incluso psiquiátrica. Además, se pueden presentar problemas intrafamiliares, lo cual puede llevar a la fragmentación de la familia. Al analizar los impactos financieros o económicos, debemos tomar en cuenta que este caso fue muy costoso para la familia, ya que no solo tuvieron que pagar la consulta y el tratamiento fallido de su hija, sino que también tuvieron que contratar a un abogado para que le diera seguimiento y representara su caso. Además, el gasto del funeral y las terapias psicológicas o tratamientos psiquiátricos también tendrían un impacto mayor en su economía. En caso de que alguno de los padres perdiera su trabajo como consecuencia de otro de los impactos mencionados, este impacto económico también se vería afectado. Por otro lado, debemos tomar en cuenta el impacto económico que se le dio al médico que cometió la negligencia, ya que lo más probable es que perdiera su trabajo. Por último, la negligencia médica en este caso es muy evidente, ya que de acuerdo a su definición, esta sucede cuando se sabe o se tiene conocimiento de lo que se debería hacer, y de todas maneras no se hace. Y en este caso, no se acataron las prácticas médicas estándar al no realizar los estudios de laboratorio a la paciente, además de que se hizo un diagnóstico erróneo que pudo haber sido evitado haciendo una detección de antígenos o de anticuerpos. Continuando con los errores agregados a la negligencia inicial, el tratamiento que se le dio a la paciente no fue el adecuado. Además de las faltas iniciales, se estaba tratando a un paciente pediátrico, lo que hace la situación aún más grave. Por otra parte, no solo se debe considerar las malas acciones tomadas, sino que éstas ocasionaron la muerte del paciente y, evidentemente, tendrá consecuencias permanentes, y mayoritarias en el ámbito familiar, ya que los padres quedarán marcados de por vida por el suceso, pero también en los ámbitos sociales, psicológicos y financieros de los involucrados. Finalmente, se puede decir que en el campo médico nada debe tomarse a la ligera, ya que se trata directamente con la vida de las personas, por lo cual se debe tener el conocimiento y asegurarse de aplicarlo. Por las faltas cometidas en el pasado y que continúan, es necesaria la existencia de pautas,
como el Código Penal Federal, que establezcan sanciones a este tipo de acciones que no tienen forma de repararse.